Buenas noches, bienvenidos a Mysterium y gracias por estar al otro lado. ¿Se han preguntado por qué en ocasiones visitamos cuevas o paisajes naturales o edificaciones como monasterios, templos o iglesias y sentimos algo muy especial y nos vamos con las energías renovadas? Por supuesto, estoy hablando de lugares de poder, lugares donde habita la divinidad y donde extrañas energías parecen transformar a los individuos. Para hablar de este apasionante tema, hoy va a estar con nosotros Juan Ignacio Cuesta, escritor y un auténtico estudioso de la arquitectura y la geometría sagrada. Y en nuestro reportaje de investigación, el equipo de Mysterium se ha desplazado a un auténtico lugar de poder, un enclave mágico, situado en la provincia de Palencia, Villalcázar de Sirga, en pleno Camino de Santiago. Para algunos, una auténtica máquina energética capaz de transformar a los individuos que se adentran en sus dominios. Pero son muchos más los secretos que alberga, leyendas iniciáticas, un marcado simbolismo oculto, unos misteriosos sepulcros y sobre todo los milagros sobrenaturales de la Virgen Blanca. Sin duda, un reportaje que les va a sorprender. Licenciado en Ciencias de la Información, profesor de la Universidad Complutense, escritor y sobre todo una persona comprometida con la naturaleza, espeleólogo, buceador, montañero. Juan Ignacio Cuesta, buenas noches y bienvenido a Mysterium. Muy buenas noches. Darte la enhorabuena por esta labor mágica que estás realizando y por escribir obras como la que tengo aquí, Piedras Sagradas. Templos, pirámides, monasterios y catedrales, arquitectura sagrada y lugares de poder. Una obra imprescindible en cualquier biblioteca. Una obra para conocer esos sitios que nos ayudan tanto a poder entender un poco nuestro papel dentro de este mundo. En esta obra hablas de que la Tierra es como un organismo vivo. ¿A qué te refieres en concreto? Lo es, la Tierra es un organismo vivo porque está formada, lo mismo que todos los organismos vivos, por protones y electrones, y actúa de alguna manera como si realmente tuviera una cierta inteligencia, se autorregula, es lo que hubiera llamado Lovelock la hipótesis Gaia. Solamente que él quizá ha exagerado un poco en esta cuestión. Sin embargo, la tradición de la humanidad es que la Tierra siempre ha tenido un comportamiento inteligente y prueba de ello es la postura o la actitud que tenían los pueblos de la antigüedad con respecto a los elementos de la Tierra, del paisaje, de todo lo que les rodeaba. Hay una cosa que me preocupa sobre eso que has comentado. Dicen algunas teorías, algunas hipótesis, que esa autorregulación de la propia Tierra, de Gaia, podría suceder en el que estorbara el propio ser humano. Indudablemente el ser humano puede llegar en un momento dado a estorbar. De hecho ya estorba en algunos sitios. Lo que pasa es que el ser humano tiene una capacidad de adaptación al medio verdaderamente asombrosa. Entonces es como una especie de péndulo. Siempre vamos oscilando de una parte a otra. También hablas de energías telúricas. ¿Qué son exactamente? Telurismo, según el diccionario de la Real Academia, es la influencia de la Tierra sobre las cosas. Efectivamente, la Tierra influye sobre todo lo que tiene encima, sobre los hombres, sobre los objetos, sobre las casas, sobre absolutamente todo. E influye con lo que la Tierra tiene pues efectivamente con manifestaciones de energía más o menos evidentes. Cuando hay una corriente subterránea de agua por debajo, digamos que eso se detecta de alguna manera por parte de edificios y cosas. Los pueblos orientales, que son bastante inteligentes y llevan observando mucho tiempo las cosas, inventaron cosas como el Feng Shui, por ejemplo, que en definitiva no es nada más que ver cómo exactamente la Tierra influye sobre los seres humanos que tiene encima. Hay un grupo de gente ultraescéptica que esto no lo acepta, que dice siempre estáis hablando de energías y de cosas así, yo no las noto. Claro, no las notas, pero sin embargo están actuando sobre ti, tampoco notas un rayo X. Y sin embargo te está taladrando y te está sacando una fotografía de tus huesos. Eso no se puede negar, la influencia de las cosas. Cualquiera que entre en un edificio de cualquier tipo, como podría ser cualquiera de los que tengamos en Valladolid o tengamos en cualquier otra parte, uno se da cuenta de que algo fluye allí.
O fluye per se, o fluye porque en el tiempo la gente con su fe o con su actitud ante el lugar le ha ido dotando precisamente de ese poder. Por eso hemos elegido el término lugares de poder. No es que sean lugares poderosos, sino que nosotros les conferimos el poder que tienen, y hay un cierto poder intrínseco que ya tienen por su propia estructura atómica, geológica. Eso es precisamente lo que te iba a preguntar. Exactamente, ¿qué es un lugar de poder? Cuando hablamos de un lugar de poder, un enclave con unas propiedades y unas características determinadas. Es difícil de establecer exactamente lo que es, pero sí en sus efectos. Un lugar de poder es algo que influye potenciando o disminuyendo la emotividad por parte de quien está en él. Cuando tú vas, por ejemplo, a una iglesia románica, es muy difícil sustraerte a la influencia de ese ambiente. Cuando luego entras en una iglesia gótica, también es muy difícil sustraerse a la influencia del ambiente que tiene, pues con la luz, con todas las cosas, porque los antiguos eran bastante inteligentes en ese sentido y entonces sabían mover todas las piezas que tenían a su alrededor para que todo eso influyera sobre lo que tenía que aprovecharse precisamente de este tipo de construcciones o edificios que han sido durante toda la historia los santuarios que ha creado el hombre. Continuamos con Juan Ignacio Cuesta, escritor, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y sobre todo un apasionado y un investigador de la arquitectura y de la geometría sagrada. Juan Ignacio, ¿tú crees que los primeros hombres, nuestros primeros ancestros, ya conocieron esta forma de determinar esos lugares mágicos, esos lugares especiales? Hombre, indudablemente, puesto que los colocaron en los lugares adecuados. Toda la cultura megalítica está perfectamente orientada de acuerdo a parámetros tanto terrestres como celestes. Por ejemplo, para que nos sirva de alguna manera de ilustración, en los Pirineos hay cerca de 3.000 cromlechs que revelan estructuras de lo que se llaman asterismos, o sea, formaciones pequeñas de estrellas que sin llegar a ser constelaciones hacen dibujos en el cielo. ¿Cuál era la relación, digamos, cosmológica de los hombres antiguos con respecto al universo? Pues posiblemente para regular los ciclos o para anticiparse a algún tipo de acontecimientos o cosas así, pero también en la creencia que en estos lugares donde ellos sentían o fluía algo especial, encontraban una puerta perfecta a lo que sería luego el concepto trascendente del más allá, de tal manera que todos los megalitos en definitiva son también tumbas. Se buscaba de alguna manera el encontrar ese contacto íntimo con la tierra como para volver a la propia tierra. ¿Y con qué técnicas eran capaces de descubrir esos lugares? Sensibilidad. Hay una frase del siglo XX que creo que lo demuestra todo y creo que lo deja claro, y es una frase que procede del cine del western. En cierta película alguien dice: he oído un apache, y el otro le contesta: si le has oído, no es un apache. En tan poca cosa yo creo que está perfectamente claro y delimitado cómo los hombres se han relacionado con la Tierra en el tiempo. Sensibilidad, porque de hecho el hombre no deja de ser un animal evolucionado. Precisamente el alejamiento que tenemos nosotros de la naturaleza ha hecho que nuestros sentidos se abotarguen y que no seamos capaces de detectar esas cosas que detectaba, por ejemplo, mi abuelo, que era un buen zahorí. ¿Podríamos estar hablando de ese sexto sentido? Un sexto sentido o simplemente una facultad natural. El zahorí iba por el campo y veía perfectamente dónde podía haber agua o dónde podía colocarse adecuadamente algo. Y además mediante la observación. Hay una cosa que está muy clara: los seres humanos siempre han tenido un comportamiento eminentemente pragmático. ¿Dónde colocaban sus santuarios? ¿Dónde colocaban sus cosas? Pues no tenían tampoco mucho más que observar a sus propios animales. Donde los animales estaban más a gusto, iban a pastar o iban a descansar, ahí colocaban un santuario, colocaban un templo. No hay nada raro en todo esto, ni nada excesivamente... Es mágico, sí, pero no es exagerado ni es superstición, sino simplemente es pura observación. Hoy lo que pasa es que somos muy orgullosos, somos excesivamente soberbios y hemos perdido todas esas facultades. Entonces estamos hablando de lugares, de enclaves mágicos, sagrados, pero por su ubicación o por el uso que se le ha dado posteriormente. Ambas cosas. Algunos están situados en lugares que tienen una cierta fuerza. Por ejemplo,
Almeida, provincia de Zamora, tiene unas aguas, unos afloramientos, esos manantiales, y efectivamente que eran utilizados ya por los celtíberos y que actualmente pues son un balneario. Creo que más telurismo es absolutamente imposible, pero otros, sin embargo, lo han ido adquiriendo por el tiempo. Por ejemplo, se me ocurre, por ejemplo, hablar del Prado de la Virgen del Escorial, donde pues supuestamente se parece la Virgen a Amparo Cuevas. Ahí se lleva apareciendo la Virgen, pues yo creo que toda la historia, porque lo que es un fenómeno natural al que luego la gente le ha dotado de un contenido de acuerdo con sus ideas o sus creencias. Entonces, han visto a la Virgen María. Si hubiera estado a lo mejor, yo qué sé, en Arabia, hubieran visto a la Isha Kandisha o a un djinn o a otro tipo de ser. Por lo tanto, hay un fenómeno que luego se extrapola según la condición social y cultural de esas personas. Efectivamente, y además hay lugares a los que se les concede el poder simplemente por el hecho de ir allí. Un caso concreto, por ejemplo, hay un pueblo cerca de Madrid, que es Cúbar de la Sagra, donde hay mucho cordobés. Entonces resulta que han hecho una ermita a la Virgen de la Luna. Y la misma fe que tenían a la Virgen de la Luna en Villanueva de Córdoba la han trasladado a este lugar de Toledo, Madrid, y le han dotado de ese poder y hacen una romería como si fuera el mismísimo Rocío allí. Interesante, desde luego, la entrevista que estamos manteniendo con Juan Ignacio Cuesta, intentando desvelarles los secretos y los misterios de algunos lugares de poder. Y si hablamos de un lugar de poder, aquí, en Castilla y León, tenemos un lugar mágico, un lugar cuya visita les será inolvidable: Santa María la Blanca, en Villalcázar de Sirga. Enclavada en el Camino de Santiago, es vista por algunos como una auténtica máquina energética. No en vano se han obtenido mediciones de 90.000 bovis, es decir, 10 veces más que en un lugar normal. Son muchos los secretos que alberga y que vamos a intentar descubrirles, como leyendas iniciáticas, un marcado simbolismo oculto o los milagros sobrenaturales de la Virgen Blanca. Pero estoy pensando que mejor que yo se lo cuente, vamos a ver un pequeño avance del documental que van a ver justo después de la entrevista que estamos manteniendo con Juan Ignacio Cuesta. Además, en sus muros se pueden observar cómo en los capiteles existen cantidad de símbolos iniciáticos usados por la Orden del Temple, como el dragón que muerde a un hombre, la cabeza de un toro, los dos dragones encarados que, según los estudiosos, emergen dos energías distintas en este punto, la cósmica y la telúrica, o el típico asterisco marcado en algunas zonas de las paredes del templo que utilizaban los miembros de esta institución como una de las señales de su identidad. Sin embargo, lo que más destaca en su interior en cuanto a símbolos esotéricos es la planta de cruz patriarcal donde se asienta la propia iglesia, el enorme rosetón alquímico y los misteriosos sepulcros policromados que se encuentran en la capilla erigida en honor a Santiago. Sin duda, apasionantes los secretos que alberga la iglesia de Santa María la Blanca, en Villalcázar de Sirga. Como apasionante es la entrevista que estamos manteniendo con Juan Ignacio Cuesta. Vamos a seguir descubriéndoles los secretos y enigmas que albergan muchos lugares de poder. Realizas una clasificación de estos lugares en cuanto al uso y a la localización. Bueno, es una elaboración bastante grosera sobre una pequeña sistemática, simplemente para empezar a hacer una pequeña clasificación. La verdad es que eso habría que elaborarlo muchísimo más. Fue un atrevimiento, indudablemente, pero un punto de partida con el que empezar a dar, una visión científica de este fenómeno. Juan Ignacio, ¿qué es exactamente la arquitectura sagrada? Esos conocimientos ocultos. Yo recuerdo los gremios de constructores, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues la arquitectura sagrada, como se puede decir de su mismo nombre, es la que Dios dio al hombre directamente y que empezó con un primer hito, que posiblemente fue el Arca de Noé, luego pasó por el Templo de Salomón,
La arquitectura sagrada es la proporción divina, la proporción áurea que ya habían descubierto los griegos y de la que se viene hablando siempre, que no deja de ser en el fondo simplemente una imitación a las esferas, a la armonía que hay en el universo. Todos los arquitectos que han utilizado la arquitectura sagrada o que han empleado la geometría sagrada han tenido como su modelo al universo, como por ejemplo el mismísimo Juan de Herrera con cualquiera de sus edificios. Si observamos, por ejemplo, el arte mal llamado herreriano, porque haya intervenido hasta Miguel Ángel Buonarroti en su creación, nos encontramos la esfera como forma de lo perfecto, como forma de, o como incluso como universo. Nos encontramos el triángulo como la perfección de las virtudes, o el ojo de Dios, algo que sería un símbolo que ha heredado luego, por ejemplo, la masonería, y nos podemos encontrar la línea como el principio de sencillez. Todos estos elementos de geometría sagrada se relacionan unos con otros mediante la armonía. La armonía es la auténtica geometría sagrada, y esa armonía está en todas las cosas, en las plantas, en los árboles. En los últimos años los estudios en matemática fractal nos han llevado a conocer una estructura de las cosas absolutamente insólita, y es que todo es una parte de lo ínfimo, y lo ínfimo también es muy semejante al todo, que era el principio esencial de la magia. Y precisamente los polígonos fractales nos lo han enseñado, nos lo han demostrado. Ha habido un último descubrimiento con estudios sobre el agua, ¿no? Sobre las gotas de agua. Efectivamente. Y cómo toman diferentes formas según la energía que se aplica, ¿no? O con un pensamiento negativo o un pensamiento positivo. Y además unos estudios que han llevado a entender que el agua también es una especie de memoria del universo. Es una cosa absolutamente fascinante, porque cada día vamos encontrando más cosas que nos reconcilian de alguna manera con nuestra condición de ser humanos y de ser terráqueos. En el libro Piedras Sagradas realizas un recorrido por lugares de poder en el mundo. Yo creo que te voy a poner en un aprieto. ¿Me puedes escoger 3? ¿En el mundo? Sí. Pues lo tengo bastante claro. Un sitio es el Taj Mahal. Sin duda ninguna, el Taj Mahal para mí representa una de las grandes obras que un hombre ha hecho en función del amor, por lo tanto de la vibración, por lo tanto de la energía. Efectivamente. Otro muy nuestro es el monasterio del Escorial, porque es el compendio de todas las ciencias que la humanidad alcanzó hasta el siglo XV. Un lugar que tú conoces muy bien, ¿verdad? Le conozco muy bien porque me he criado allí, entre otras cosas. Nací en Madrid, pero me he criado en parte en el monasterio del Escorial, en su interior. Y otro lugar, no hecho por el hombre, sino hecho por la propia naturaleza, por ejemplo, el Cañón del Colorado. En Estados Unidos. Que conserva latente todo el poder que lo creó, que no deja de ser el poder del agua y el poder tectónico. Lo que pasa que yo creía que te iba a poner un aprieto, aunque me has escogido 3, porque claro, hay tantos lugares, ¿no? Machu Picchu. Pues si tenemos en cuenta que prácticamente en cada localidad del mundo hay un par de ellos, pequeños o grandes, empezamos a multiplicar y nos daría una cifra verdaderamente infinita. Todo el mundo en su pueblo tiene al menos un par de sitios que sabe que son lugares muy especiales. Yo recomendaría a la gente que se leyera un capítulo de las enseñanzas de Don Juan, de Carlos Castaneda, en el que habla de cómo encontrar tu sitio, porque es la manera en que la humanidad ha encontrado esos sitios donde crea sus santuarios o las puertas por las que se ponían en contacto con sus dioses. Tu propio sitio, tu propio lugar, tu propio enclave mágico. O los propios lugares de la humanidad o de los pueblos. Por eso ha nacido el pensamiento mágico, precisamente, en el convencimiento de que hay algo superior, aunque eso superior a lo mejor tampoco esté regido por una voluntad. Desde que esta orden religioso-militar se fundó en el año 1120, siempre ha estado envuelta en una aureola de misterio. Dicen que las construcciones que edificaron los maestros templarios albergaban símbolos ocultos solo aptos para los ya iniciados. Pero también los lugares que escogían también estaban cargados de una fuerte carga energética desde tiempos remotos. Quizás también tuvo que ver en esa aureola de misterio que siempre ha rodeado a esta orden el trágico final. El artífice de todo fue el rey Felipe IV el Hermoso. Tenía numerosos créditos que debía a los templarios y ideó un plan para acabar con la orden. Consiguió arrancar una confesión a uno de los templarios. Se les acusó de renegar de Cristo, se les acusó de escupir en la cruz, se les acusó de sodomía, se les acusó de adorar a gatos y sapos,
En definitiva, acusaciones que luego, cuando les detuvieron, extrajeron bajo tortura. Un viernes y 13 del año 1312 quedó disuelta la orden, ordenado, valga la redundancia, por el rey Felipe IV y con la complacencia del Papa Clemente V. De ahí dicen que viene la mala suerte del viernes y 13. Hace muy poco tiempo, una investigadora, Bárbara Frale, descubrió en el Archivo Vaticano que el Papa Clemente V, años después, dijo que todo había sido un complot y los cargos a los templarios eran totalmente falsos. Pues ya que estamos hablando de lugares mágicos, de lugares de poder, de enclaves especiales en el mundo, vamos a trasladarnos a España. Aunque ya habías nombrado uno, el Escorial, ¿escogemos otros dos, por ejemplo? Bueno, voy a ir a lo grande y a lo pequeño. Vamos a escoger la Alhambra de Granada, en el plano grande, una de las obras más sublimes de arquitectura jamás hechas por el hombre, y voy a escoger una muy pequeñita, prácticamente desconocida e ignorada por todo el mundo. Una pequeña ermita que hay en el Monsacro, en Asturias, una pequeña ermita de forma octogonal, que dicen que está atribuida a que la utilizaron los templarios. No se sabe muy bien, pero que es un auténtico lugar mágico, sin duda ninguna. ¿Has estado allí, por supuesto? ¿Qué has sentido? ¿Qué has visto? He sentido una gran paz, por encima de cualquier cosa. Si yo he llegado alguna vez a investigar este tipo de temas, ha sido cuando llegué a la constatación de que había lugares que me sosegaban especialmente. Además, hay otra cosa. Lugares mágicos que no solamente están localizados en un lugar, sino que se extienden a lo largo de miles y miles de kilómetros, como por ejemplo todo el Camino de Santiago, que es un lugar de poder en sí mismo. Se puede uno encontrar precisamente este tipo de fenómenos, y el fenómeno quizás más importante de todos es que uno lo que se encuentra allí no son grandes secretos ni grandes misterios, es a uno mismo. El moderno peregrino, por ejemplo, del Camino de Santiago, lo único que va es en busca de qué es lo que tiene en su propio interior. Su propio secreto, su propio interior. Efectivamente. Seguimos saltando. En el libro Piedras Sagradas, yo he leído que consideras, por ejemplo, a la ciudad de Segovia una de las ciudades más mágicas de todo el mundo. Yo me auno a ese criterio, pero ¿puedes explicarnos por qué? Lo es indudablemente. Fue un lugar elegido especialmente por los celtíberos, después por los arebacos en concreto, después por los romanos, para asentarse, y tiene algunos lugares verdaderamente importantes, aparte de la mayor concentración de iglesias por metro cuadrado posiblemente que existe, pero hay lugares fundamentales, como por ejemplo la Fuencisla o por ejemplo la iglesia de la Veracruz. Todo Segovia es un lugar que respira un ambiente magnífico, y toda la provincia también, no solamente la ciudad. Desde los grandes lugares como por ejemplo el que hemos hablado ahora o la catedral, a ermitas como Nuestra Señora de las Vegas en Requijada, o como por ejemplo el Priorato de San Frutos del Duratón o la Cueva de los Siete Altares, que es prácticamente una caverna. Todo, absolutamente todo Segovia, pero yo lo haría extensivo a todo Castilla, está lleno de lugares donde uno puede encontrar ese rastro de espiritualidad y de sacralidad que tiene toda esta tierra dura, esta tierra correosa, difícil, pero bellísima. Yo precisamente, hablando de provincias mágicas, te iba a comentar sobre Soria, porque Soria, por lo menos para mí, es sin duda, para mí, por lo menos la provincia mágica de España. ¿Qué te parece? Bueno, aunque Toledo también... Toledo tiene muchísimo, Segovia tiene muchísimo, Ávila tiene muchísimo, pero Soria tiene el lugar más importante posiblemente de toda la península ibérica y quizá de Europa, que es la ermita de San Bartolomé en el cañón de Río Lobos. Es el centro mágico físico quizá más importante que haya encontrado el hombre. Esto lo encontraron los caballeros templarios allí, lo hicieron adrede y además lo hicieron muy bien. Y además fue mi primera experiencia con un lugar de poder. Es que es una de las primeras preguntas que hay que hacerse cuando se visita ese lugar, porque si los templarios en teoría estaban para defender a los peregrinos del Camino de Santiago, ¿por qué se fueron a aquel lugar tan recóndito, tan alejado? Muy sencillo, porque aquella era la escuela y allí se fueron a aprender las cosas que tenían que aprender. La doctrina más oculta del círculo interno del Temple
se difundía, se extendía en San Bartolomé de Río Lobos. Un lugar absolutamente magnífico. Además que está todo lleno de cuevas, que creo que tú las has visitado. Pues hay unas 236 cavidades que tenemos topografiadas, hay hermosísimas, como por ejemplo Candelones, como por ejemplo las Tainas de Matarrubia, como por ejemplo el Carlista, hay algunas, la Basílica, es que son muchísimas, muchísimas. Yo la tengo mucho cariño a la de los Candelones, porque está habitada por miles de pequeños murciélagos que me llaman muchísimo la atención. Y además es un animal para mí muy entrañable. Y hablando de un complejo extenso de cuevas, un lugar que yo también he leído que te gusta mucho de esta zona es Ojo de Guareña, en Burgos. Hombre, Ojo de Guareña tiene una de las cuevas más grandes de Europa. Tiene topografiado el Grupo del Beis unos 109 kilómetros aproximadamente de cueva, pero no se sabe lo que eso puede dar. Es un lugar, además, siempre asociado a una fuerte sacralidad, porque todas las merindades de San Tirso, toda aquella zona, siempre ha estado muy asociada a ritos ancestrales. Es otro lugar, es que esto es España, y en España hay mucho por todos los sitios. Los Montes Torozos de Valladolid, por ejemplo. Tenemos esa gran suerte. Efectivamente. Y que hay que saber apreciar, y la manera es salir de la gran ciudad. O estar en la gran ciudad. También dentro de la gran ciudad hay muchísimas cosas. Sí, porque antes hablabas de Segovia y de ciertos monumentos que están enclavados dentro de la propia ciudad. Aunque la ribera del río, que es donde está la Foncisla, la Efectivamente. Cruz, pues está un poquito también apartada. Está un poquito apartada, pero luego tienes las iglesias de San Millán, tienes la iglesia de San Julián. Es que Segovia es mucha Segovia. Luego tienes la Gran Dama Blanca de Gil de Ontañón, la catedral moderna, que no deja de ser otro lugar magnífico. El Alcázar mismo también es un lugar extraordinario. Sin duda, vivimos en un país mágico y un país que merece mucho la pena. Quiero darte las gracias por habernos mostrado tus conocimientos y tu amabilidad, y yo sé que te gusta terminar las entrevistas de una manera muy especial, y como estamos en un lugar muy especial, en la Casa de Cervantes de Valladolid, creo que has preparado algo apropiado para ello. Pues algo que posiblemente escuchó Cervantes porque era muy famoso en su época, y además porque es un canto mariano precioso que tiene que ver mucho con estos santuarios marianos de los que hemos hablado. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus Christus. Ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Amén. Excepcional, muchas gracias por habernos sentir algo muy especial en este lugar tan especial, y como no podía ser de otra manera, con un invitado de auténtico lujo. Muchas gracias, Juan Ignacio Cuesta. Muchas gracias a vosotros. Y a ustedes, solo desearles una cosa muy sencilla: que encuentren su propio lugar de poder para que les ayude en su crecimiento espiritual. En nuestro reportaje de investigación, hoy el equipo de Mysterium se ha desplazado a un lugar mágico, a un enclave especial, la iglesia de Santa María la Blanca de Villalcázar de Sirga, en la provincia de Palencia. Enclavada en el Camino de Santiago, son muchos los que atestiguan que han sentido algo muy especial y sobrenatural cuando se han adentrado dentro del recinto. Pero ya encontramos un simbolismo marcado en el exterior de su fachada. En el interior podremos encontrar símbolos ocultos, los milagros de la Virgen Blanca, unos misteriosos sepulcros. Desde luego, un lugar apasionante, en el que vamos a intentar descubrir sus más recónditos secretos. Les dejo con la Catedral Templaria.
Enclavada en un pequeño municipio de 250 habitantes, la iglesia de Santa María la Blanca de Villalcázar de Sirga, en Palencia, es sin duda uno de los enclaves mágicos del Camino de Santiago. Cuenta una leyenda que anteriormente el camino no pasaba por Villalcázar, y fue el poderoso influjo del lugar en forma de hechizo quien hizo que se cambiara el trazado. Y es que cuando penetras en el corazón de este pequeño pueblecito, sorprende la majestuosa edificación románico-gótica que se abre ante los ojos del visitante. La mole de piedra rompe la horizontalidad de la tierra de Campos para hacer de un faro salvador que evitará el naufragio de los peregrinos perdidos en medio de la llanura. Pero más asombroso, si cabe, es ir desgranando poco a poco la multitud de milagros y enigmas y misterios que alberga entre sus sobrios muros y que han sido testigos mudos del paso de miles de peregrinos que recorren la vía iniciática que conocemos como el Camino de Santiago. Peregrino del Camino de Santiago, con tu capa, sombrero de peregrino y bastón y calabaza, caminando, caminando, solo y andariego te veo día y tarde, como paso a paso y como ángel mensajero de paz en el corazón, caminando por senderos, montes, llanos, robledas y hombres de raza y color. Villalcázar de Sirga está situada en el Camino francés, lo que ha sido llamado la calle mayor de Europa, camino que entra en Palencia por Roncesvalles en España y en Palencia por Itero de la Vega, y recorre la provincia durante al menos 70 kilómetros. Ese puente fitero que cruza el río nos introduce en tierra de Campos y seguimos lo que es llamado la ruta jacobea. Se tiene constancia documental de que este lugar fue una importante encomienda templaria en aquellas fechas. Esta orden religioso-militar siempre ha estado rodeada de una aureola de misterio. La raíz de su historia comienza en el año 1099, cuando la ciudad santa de Jerusalén cae en manos de los cristianos. En la Jerusalén recién conquistada se crea una orden militar para proteger a los peregrinos. Corre el año 1120 y el rey les otorga una dependencia cerca del palacio y junto al templo de Salomón. Desde entonces toman el nombre de la Orden del Temple o del Templo y sobre su hábito blanco llevarán una cruz patada, la Cruz del Templo, como aparece aquí en Villasirga. La orden fue extendiéndose por Europa, ganando cuantiosos bienes y no menos numerosos enemigos. Llegan a la península ibérica a partir del año 1130, participando en las luchas contra los musulmanes, y establecen sus principales asentamientos a lo largo del Camino de Santiago. Uno de ellos es la iglesia de Santa María la Blanca, aunque realmente desconocemos si fueron ellos quienes la construyeron o si bien se asentaron en la misma después de su edificación, ya que encontramos notables símbolos esotéricos utilizados por la Orden del Temple que hacen dudar a los investigadores. Sí, efectivamente es una iglesia templaria. Es más, de las 28 encomiendas o fundaciones afeitas a la corona de Castilla, pues la única que queda en la Castilla como tal, porque las otras 27 en el Reino de León, es concretamente esta iglesia. Seguramente el exponente más convincente de las otras obras sea el castillo de Ponferrada de los Templarios, últimamente restaurado. Los documentos que aquí hay pues datan pues nada más y nada menos que del año 1304, concretamente el fuero de Cejín, en Murcia. Es donde hay constancia de cómo los presbíteros que atendían pastoralmente las necesidades del grupo de templarios
de esta iglesia, de esta comunidad, pues eran personas muy importantes. Por ejemplo, Gómez de Patiño, hasta el extremo de que las grandes decisiones que tomaban los cardenales, tanto de Toledo como de Compostela, de Santiago, pues no las tomaban sin previa consulta o el visto bueno, precisamente, de los frailes que atendían, como digo, las necesidades pastorales de la comunidad de templarios de aquí. En la entrada principal a este recinto sagrado ya encontramos un marcado simbolismo solo accesible para el iniciado. En los 7 arcos situados encima de la puerta principal de acceso a la iglesia se ubican 52 figuras representando músicos, maestros y diversos oficios. Su significado indica una representación simbólica del ciclo anual por el que nos regimos, ya que 7 días tiene una semana y 52 son las semanas que configuran un año entero. Encima de esta sugerente entrada hay un magnífico pórtico con figuras de los apóstoles, ángeles, la Virgen y un Cristo sentado en su trono en el centro. Y el friso superior, que es donde está el Pantocrátor, el Dios Majestad, con un tetramorfos que llama la atención a todos los que por aquí pasan, especialistas y no especialistas en arte, porque el tetramorfos, que es la representación de los evangelistas a través de símbolos, de figuras, el león, el toro, el águila, el ángel, aquí la figura del toro no aparece. Lo que sí aparece, en vez de la figura del toro, aparece como un cerdito, como un jabalí, un porquerizo, ahí puesto de manos, que como digo llama la atención a todos los que por aquí desfilan. Es más, han desplazado a una lateral, a una parte lateral, a un cartabón de la entrada, la figura del toro. Cuentan que el día del equinoccio de primavera, un rayo de sol incide sobre esta peculiar figura, y que si en ese momento se acaricia la figura, las cabezas de hombre y mujer que representan a la luna y el sol, y que se encuentran entre las 4 figuras, hablarían revelándonos el lugar exacto donde los templarios escondieron un fabuloso tesoro antes de la trágica disolución de la orden. Esta leyenda llevó hace años a buscadores de tesoros a intentar localizar el sitio, y entonces, con un costoso equipo óptico y fotográfico, se propusieron grabar el rayo de sol en aquel momento de la primavera. Era un año aquel de intensa sequía en toda Tierra de Campos, llevaba meses sin llover, pero de momento, de repente, se cubrió el cielo de Villasirga con negras nubes y desapareció el sol. No así en el resto de los pueblos de la comarca. Entonces no pudieron ver en ningún momento el rayo de sol y quedaron defraudados. Lo intentaron otras 4 veces, otros 4 años distintos, y nuevamente volvió a ocurrir algo parecido. Al final desistieron, se olvidaron de la leyenda, y hoy nos queda ese maravilloso pórtico de la iglesia de Villasirga, una de las mejores obras de arte de todo el Camino de Santiago. Este original tetramorfos es un caso único, y los expertos en simbolismo aseguran que la representación del buey como cerdo indica que es un templo construido con conceptos druídicos, es decir, en el que se ha tenido en cuenta conceptos como el agua, el sonido, la luz y la energía telúrica. Sin duda, uno de los grandes misterios de esta construcción es que su suelo está hueco, lleno de canalizaciones para que interactúen con el visitante. Un claro ejemplo es el pozo que se encuentra en el interior y que, según los expertos, alberga una energía telúrica muy fuerte, con una medición de 90.000 unidades bovis, cuando un lugar normal solo alcanza las 9.000. Por todo esto, aseguran algunos que es un lugar que permite adquirir conocimientos espirituales con más facilidad. Sí, es previsible que este hueco, incluso, pues que haya habido ahí enterramientos, que es un común denominador de muchas de las iglesias, no sería nada de extrañar, hasta el extremo de que a la entrada, que se cubre con piedras, en una de ellas,
pues pone la palabra yace, como dando a entender de que alguien yace ahí debajo. Después son los expertos en geobiología los que nos demuestran, nos dicen con sus estudios, con sus seguimientos que hacen del suelo de esta iglesia, que hay como ciertas corrientes de fuerza telúrica, etcétera, que llaman la atención también y que provoca el que en esta iglesia se celebre con cierta asiduidad congresos de geobiología, al que por cierto asisten especialistas en geobiología, ingenieros, arquitectos, especialistas en arte sacro, y que los dirige un profesor eminente, experto en estas materias, don Daniel Rubio, y que a la altura de junio y a la altura de septiembre habitualmente se celebran esos dos congresos que tienen una gran aceptación por parte de expertos tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Además, en sus muros se pueden observar cómo en los capiteles existen cantidad de símbolos iniciáticos usados por la Orden del Temple, como el dragón que muerde a un hombre, la cabeza de un toro, los dos dragones encarados que, según los estudiosos, emergen dos energías distintas en este punto, la cósmica y la telúrica, o el típico asterisco marcado en algunas zonas de las paredes del templo que utilizaban los miembros de esta institución como una de las señales de su identidad. Sin embargo, lo que más destaca en su interior en cuanto a símbolos esotéricos es la planta de cruz patriarcal donde se asienta la propia iglesia, el enorme rosetón alquímico y los misteriosos sepulcros policromados que se encuentran en la capilla erigida en honor a Santiago. Les estamos mostrando los secretos que alberga la Catedral Templaria, la iglesia de Santa María la Blanca en Villalcázar de Sirga, en Palencia. Les hemos mostrado el misterio que albergan las extrañas figuras que hay en su portada. Les hemos presentado un tetramorfos único en el mundo y que atesora una insólita leyenda, quizás la ubicación del famoso tesoro de los templarios. Hemos penetrado en su interior para mostrarles unos símbolos iniciáticos ocultos, como son esos dragones que les hemos comentado o esa cabeza de toro, que parecen indicar que allí se adquieren conocimientos espirituales con mucha más facilidad. Pero aún quedan muchos más secretos que desvelarles, como los misterios que atesoran los enigmáticos sepulcros que podemos encontrar en el interior de la iglesia, o los milagros sobrenaturales de la Virgen Blanca, que recogió el famoso rey Alfonso X Sabio en sus cantigas. Y en ellos sucede algo extraordinario. Hay muchos ciegos que se curan. Mi pregunta es, ¿qué ciegos? ¿Los reales? ¿O aquellos que tras pasar por este mágico lugar consiguieron abrir los ojos y tener conocimiento de los símbolos ocultos que allí se albergan? En esta capilla yacente se encuentran 3 sepulcros protegidos por una verja, ya que las excelentes pinturas policromadas que los revisten han sufrido el paso del tiempo y el contacto físico de quienes, visitando este lugar, querían tener un contacto más íntimo. Los sepulcros están rodeados de un halo de misterio. No se sabe con certeza quién es la persona que se encuentra alojada en el interior de la sepultura, con la representación femenina en su tapa. Y es que una figura labrada nos advierte quizás del secreto que esconde representado en una mujer con la boca tapada. Algunos historiadores y la tradición popular sostienen que en él está enterrada doña Leonor Ruiz de Castro, segunda esposa del infante don Felipe. En este sepulcro podemos observar uno de los grandes enigmas de todo el templo. La efigie femenina sostiene un extraño objeto en la mano, que indudablemente parece un pimiento. El problema estriba en que esa hortaliza no existía en España en la época en que fueron tallados los sepulcros. De hecho, no se vería un pimiento por tierras ibéricas hasta finales del siglo XV, lo que abre numerosos interrogantes. Pero sin duda, el sepulcro más elaborado y el que más interrogantes plantea
es el que se encuentra en el centro de los tres. Los investigadores tienen claro que alberga los restos del infante don Felipe de Castilla, hijo de Fernando III el Santo y de Beatriz de Suabia. En todo caso, estamos, como digo, ante dos de las grandes joyas a nivel mundial en policromía funeraria. El segundo sepulcro efectivamente recoge los restos mortales del infante don Felipe. El infante don Felipe, que era hermano de Alfonso X el Sabio, era el quinto de los 10 hermanos. Alfonso X el Sabio era el mayor, el infante don Felipe era el quinto. Todos ellos hijos de Fernando III el Santo, de San Fernando y de Beatriz de Suabia. Lo normal, dicen los autores, es que su hijo, el infante don Felipe, hubiera sido enterrado en la Catedral de Sevilla, pero él tenía especial querencia y especial cercanía, proximidad hacia el mundo templario. Autores hay incluso que dicen que fue templario. Lo cierto del caso es que él manifestó su voluntad de ser enterrado aquí en Santa María la Blanca. El cuerpo de este misterioso protagonista, que algunos califican como un secreto agente templario, está momificado. Si bien aquí no cabe el milagro, ya que según los estudios que se han realizado sobre la momia, denotan que fue embalsamado según los procedimientos de la época. Este misterioso personaje plantea numerosos interrogantes, ya que es extraño que después de haber traicionado a su hermano, aliándose con los musulmanes, y de que existan numerosos documentos en los que se demuestra que cometió actos de pillaje, llegando incluso a saquear aldeas y quemar iglesias, se le enterrase con todos los honores en uno de los lugares más sagrados en aquella época, para su propio hermano y para los propios templarios. A no ser que los lazos de sangre estuvieran por encima de las tropelías cometidas, o que el vínculo que sostenía con los templarios fuese lo suficientemente importante como parecen demostrar las figuras esculpidas en su vistoso sepulcro, dado que representantes de esta orden le acompañan en el lecho de su muerte. El tercer sepulcro, de parecida belleza, pero sin policromía, alberga, según la tradición popular, el cuerpo del Fray Juan Pérez, primer comendador templario de Villasirga, y del que algunos aseguran que fue el maestro constructor que erigió esta suntuosa iglesia. Se cuenta de él que, estando en trance de muerte, fue tentado por unos diablos que prometieron ayudarle a construir la edificación que soñaba, revelándole conocimientos arquitectónicos ocultos. Venció la tentación, encomendándose a la Virgen de Villasirga, prometiéndole construir la iglesia soñada si sanaba su mal, y por lo visto así sucedió. En la tapa del sepulcro podemos observar que se encuentran representados un perro y un halcón, por la afición que este personaje tenía a la caza. Desde luego, enigmáticos sepulcros, aunque si hay un enigma sobrenatural en esta catedral templaria, este es sin duda la efigie milagrosa de la Virgen Blanca. Alfonso X el Sabio tuvo una predilección especial por este enclave, dado que recoge en sus famosas cantigas los milagros que hizo la Virgen en este enigmático lugar. Son muy diversos los temas de los milagros: ayuda a peregrinos de Alemania, Francia o Italia que se encuentran en problemas. Sorprendente el que se recoge narrando la historia de la Virgen que ciega a unos moros que quieren derribar la iglesia. En Villasirga ocurrió también, por acción de la Virgen, un milagro repetido como el de las bodas de Caná. Dice el texto: a la que Dios dio tanta abundancia, que quiso de ella nacer, bien pudo dar abundancia en otras cosas y hacerlas crecer. Así, en la iglesia de Arconada, que es un pueblo próximo, en Tierra de Campos, se celebraba una gran fiesta en verano. Era ya terminada la cosecha. Y entonces corrieron vacas y, según su costumbre, después las mataban y las cocinaban en grandes hogueras y repartían entre todos los participantes. Así hasta terminarse. Pero lo que se terminó antes fue el vino. Ya no quedaba casi nada y todos dijeron: válganos la Virgen, y sacaron el poco vino que quedaba. Pero al volver a la cuba apareció nuevamente llena y todos bebieron de aquel nuevo vino, aquel buen vino que sanó a los enfermos, y todos quedaron maravillados y contentos por el favor de la Virgen. Y como no podía ser de otra manera, también hubo sorprendentes curaciones de sordomudos, paralíticos y sobre todo ciegos. Algunos estudiosos
han querido ver un marcado simbolismo oculto en los milagros de curaciones de la vista, preguntándose si no serían reales ciegos, sino que serían ciegos a la sabiduría, y que allí recibían precisamente este bautismo iniciático que les abría los ojos al conocimiento. Si deciden visitar este mágico lugar, les sugiero que acudan a él observándolo con los ojos del alma y con ese sexto sentido que todos albergamos en lo más profundo, tal y como lo vivencian numerosos peregrinos que dicen ser capaces de captar energías telúricas que esta catedral templaria alberga dentro de sus muros. Espero que el programa de hoy les haya agradado. Si hemos conseguido que se hayan interesado en buscar su propio lugar de poder, nos felicitamos por ello. Si les hemos descubierto la magia que alberga la iglesia de Santa María la Blanca de Villalcázar de Sirga, nos felicitamos por ello. Buenas noches, gracias por estar al otro lado y por favor reflexionen, ¿quién se esconde detrás del telón de este teatro de lo absurdo?